Bueno, muy buenas tardes para todos. Les extendemos un cordial saludo desde la marca Familia Institucional. Me presento, mi nombre es Alejandro Miranda Bocanument, analista de categoría de Familia Institucional. Trabajo en el área de mercadeo, específicamente en las categorías de baños, que se componen de papel higiénico jumbo, toalla de manos y líquidos, que son los jabones y los geles. Hoy tenemos un espacio llamado ¿Y tú? ¿Para quién te lava las manos? Un espacio en donde vamos a aprender, donde nos vamos a educar y vamos a disfrutar bastante. Nos va a estar acompañando Víctor Vallejo. Él es especialista de seguridad en el paciente y es el enfermero líder del programa de higiene de manos en el Hospital General de Medellín. Entonces, les vamos a pedir dos favores enormes. El primero es que por favor en el chat de este webinar van a encontrar un link en donde vamos a llenar un registro para tomar asistencia, para que ustedes puedan recibir un certificado de la asistencia al webinar. Y el segundo favor es que nos enfoquemos, nos concentremos, que disfrutemos del webinar, porque en realidad va a estar muy, muy, muy bueno. Entonces, le doy la bienvenida a Víctor. Víctor, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos, casi noche ya. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y específicamente el día de hoy, que es 5 de mayo, que es el día de la celebración a nivel internacional de la higiene de manos. Espero que la noche de hoy, la tarde de hoy, tengamos una buena charla para todos. Perfecto. No, Víctor, bienvenido. Y bueno, iniciemos entonces en este espacio. Vamos a empezar hablando un poco como de un contexto inicial, ¿cierto? Llamámosle un contexto más general y comencemos con la diferencia entre virus y bacterias, Víctor. ¿Cuál es la diferencia entre virus y bacterias? Eh, bueno, tenemos entonces que a nivel general hay una serie, cantidad de gérmenes existentes en el mundo y podríamos decir que en el universo, entre ellos los virus y las bacterias. Tienen grandes diferencias entre ellos, pero hay una similitud, pues son microorganismos y la única manera de verlos es a través de microscopios, o sea, son muy pequeños para poder decir que los podemos estar viendo, podemos estar viendo estas bacterias y estos virus. Las bacterias normalmente pues se podrían decir que se pueden ubicar en cualquier sitio, inclusive en lugares inexplicables en donde la vida es imposible, la vida del ser humano es imposible. Estas bacterias son más grandes que los virus y en el ser humano se pueden alojar como flora normal en varios sitios, entre ellos pues la flora normal del intestino, en mucosas como la vagina o inclusive pues en las manos. Las bacterias nos pueden ayudar, ¿cierto? Les Sí. decía que hay unas bacterias que están en el intestino es porque nos ayudan con el tema de la digestión, ¿sí? Pero otras se ubican en lugares que no deberían estar. Y por eso se provocan, por ejemplo, las infecciones, como por ejemplo el tema de la tuberculosis. Los Ok. virus, a diferencia de las bacterias, pues sí necesitan un huésped, ¿cierto? Porque sin el huésped, pues ellas no existirían. Y en ese huésped ellos se ubican, se replican de manera muy rápida y si no tienen quien los contrarreste, pues rápidamente van a estar en ese organismo invadiéndolo, que es lo que sucede precisamente con el COVID-19, con la influenza. Eh, y cuando invaden ese cuerpo, pues la persona empieza a presentar síntomas como la fiebre, el dolor de cabeza, la fatiga, y ahí es cuando pues entonces tenemos ya una enfermedad a través del tema del virus. Perfecto. O sea que sintetizando, Víctor, un poco, las bacterias están ahí, no necesitan necesariamente de un ser vivo para reproducirse, mientras que el virus sí. Y como lo El, explicabas, ahí es cuando entra a enfermar a una persona. claro, claro que sí, así es. Perfecto. Listo. Vámonos con otra pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre alcohol glicerinado y el antibacterial? Y yo creo que es muy importante, Víctor, eh, responder a esta pregunta porque en esta pandemia y en esta coyuntura creo que nos vimos muy bombardeados de información
y nos hablaban de alcohol glicerinado, nos hablaban de gel antibacterial. Entonces, bacano enseñarle a las personas la diferencia entre estos, diferencia entre alcohol glicerinado, ¿qué es? Y gel antibacterial, ¿qué es? Sí, uno creería y podría en un momento determinado pues decir que uno lo incluye al otro, porque el alcohol es básicamente un antibacterial, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre los dos. El gel antibacterial es una sustancia semisólida, específicamente Ok. gel. Y cuando pues se lo va a echar, pues cuando uno se lo echa en la mano, inmediatamente uno siente esa sensación de un gel. Tiene unos ingredientes y esos ingredientes pueden eliminar la cantidad de gérmenes porque es un gel antibacterial y puede tener dentro de su composición algún antibacterial como por ejemplo la clorexidina, el triclosan o un tipo de alcohol. Eh, el alcohol glicerinado básicamente es alcohol, no tiene ningún otro ingrediente antibacterial o antimicrobiano, básicamente es alcohol. Este alcohol glicerinado es más acuoso, la fórmula es muy efectiva. Esta fórmula es usada para múltiples gérmenes, inclusive pues uno podría decir que ataca la mayor cantidad de gérmenes, el único que no puede con eso es el alcohol, no puede es con el Clostridium difficile, Ok. pero puede con la mayoría de gérmenes. La Organización Mundial de la Salud, precisamente con respecto al alcohol antibacterial, entrega una guía para preparación del producto de alcohol y utiliza alcohol antiséptico, perdón, alcohol etílico, alcohol isopropílico y algunos emolientes como glicerina y agua pues para poder disolverlo. Ok, perfecto. No, súper claro. Yo creo que para sintetizar podríamos decir alcohol glicerinado, para que nos estén viendo, es cuando al alcohol etílico se le adiciona un humectante, como lo es en este caso la glicerina, y de ahí su nombre, alcohol glicerinado. Y gel Ujú. antibacterial ya es una formulación más específica, con más ingredientes, que consta ya de un viscosante para permitir, digamos, que una mejor aspersión en la mano del producto, también con humectantes y emolientes que protegen la piel y obviamente el ingrediente activo que en muchos casos es el alcohol etílico para generar ese efecto biocida. Sí, Pe- los dos funcionan perfectamente, o sea, los dos pueden funcionar. Lo que pasa es que pues, el alcohol glicerinado, pues inclusive pues, es mucho más fácil si es en un momento de emergencia de prepararlo, por ejemplo, no tienes agua, pero puedes preparar este alcohol. Ok, súper. Bueno, Víctor, hay otro tema y es la vacunación. También hoy por hoy, familiares, amigos, cercanos o a nivel mundial, ya nos enteramos de las etapas de vacunación, cómo se vienen dando en el país o en los diferentes países. Y surge una pregunta y es, bueno, venga, en la vacunación, ¿cuál sería el protocolo de higiene de manos? ¿De pronto cambia, no cambia? Que nos expliques un poco ahí de eso. Bueno, antes de eso decirles que las vacunas son muy seguras, que los invito pues para que se vacunen. Definitivamente cómo vamos a poder pasar esta etapa, nos tenemos que vacunar todos, invitar pues a las personas mayores ya de 60 años a que participen de la vacunación. El protocolo lo maneja el tema de la Organización Mundial de la Salud y lo maneja a través de los 5 momentos de la higiene de manos. Pero por supuesto, pues nosotros en vacunación no manejamos un ambiente, un espacio donde el paciente se quede permanentemente, inclusive estamos vacunando dentro del carro. Entonces, la organización disminuyó los 5 momentos para vacunación en 4 momentos. Entonces, hay antes de contacto con el paciente, por Ujú. supuesto, antes de inocular la vacuna, antes de realizar la tarea séptica o limpia, que es la preparación de la vacuna, después de contacto con fluidos, porque definitivamente puede salir sangre, y después de contacto con el paciente. Se debe realizar. ¿Cómo se debe realizar ese protocolo? Al inicio de la jornada, definitivamente lavarse las manos con agua y con jabón. Eh,
Y ya en las demás acciones, pues utilizar el alcohol glicerinado o el preparado de base alcohólica para preparar la vacuna, y antes y después de la aplicación realizar fricción con ese preparado de base alcohólica. Una cosa importante, para la administración de vacunas no se requiere guantes, que muchas personas Ok. están utilizando guantes y eso pues acarrea costos, y si los guantes son con talco, entonces les va a dar dermatitis por ese contacto con el alcohol. Perfecto, listo. Y ya que nos empezamos a adentrar un poco en el virus, ¿cierto? En el SARS-CoV-2 o conocido como COVID-19, muchas veces los productos antibacteriales dicen eliminación del 99.9% de bacterias, se incluyen también microorganismos patógenos que conocemos que hay bacterias, hay hongos, hay virus. Entonces, la pregunta es, si el COVID-19 es un virus y no una bacteria, ¿por qué de todos modos también se recomienda utilizar el gel antibacterial? Eh, Miren, en una ocasión, pues si alguien, un alcalde sí dijo, nosotros tenemos que utilizar no los antibacteriales porque es un virus. Recuerden Ujú. que se llama antibacterial no porque solamente mate bacterias, mata gérmenes, ¿sí? Acaba con los gérmenes de la mano. Entonces, eso nos permite tener una mano muy segura. Entonces, ese preparado de base alcohólica es muy efectivo, tanto para bacterias como para gérmenes. Y si hablamos del COVID-19, pues entonces el COVID tiene una capa Ujú. protectora de lípidos. Esa capa protectora de lípidos definitivamente con el contacto con el alcohol o con el agua, el jabón, efectivamente va a desnaturalizar y destruye el COVID-19. Por eso, pues la recomendación es lavarse las manos en cada 2 o 3 horas, y en los momentos, en los 5 momentos, si estoy en el área hospitalizada o Ujú. voy a consumir algún tipo de alimento y no tengo un lavamanos cerca, utilizar el preparado de base alcohólica. Entonces los geles antibacteriales sirven para muchas cosas, menos para una espora que se llama Clostridium difficile. Perfecto. Vic, y ahí yo creo que nos adentramos un poco en lo que es la próxima pregunta. Eres muy enfático en esos 5 momentos de la higiene de manos y sobre todo en el sector salud. Entonces, avancemos de esa pregunta y es, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son las indicaciones para lavarse las manos a nivel hospitalario? Sí, la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta, bueno, y diferentes organizaciones latinoamericanas también, pues dan todo el tema de las recomendaciones del lavado de manos a nivel hospitalario. Pero la OMS pues ha sido muy enfática en que hay que realizar la higiene de manos en ciertos momentos. Y los invito para que revisen los documentos que ofrece la Organización Mundial de la Salud, que son bastante dinámicos y fácil de leer. Hay uno que se llama ¿Por qué?, ¿Cómo y cuándo? Y en él menciona Perfecto. precisamente que el lavado de manos con agua y con jabón se debe realizar cuando las manos estén visiblemente sucias, cuando haya manchas de sangre o de otros fluidos corporales de los pacientes, y específicamente utiliza pues un término no muy de nosotros, pero es después de utilizar el inodoro, Ok. ¿cierto? También cuando se sospeche que estamos expuestos a patógenos que liberan esporas, les decía yo ahorita precisamente con el Clostridium difficile. Esta bacteria esporulada tiene una capa protectora que, a diferencia de los demás, no le penetra el alcohol y no le penetra el jabón. Entonces usted dirá, pero bueno, ¿y entonces cómo vamos a destruir el Clostridium difficile? Ese Clostridium no se destruye, simplemente usted con el jabón haciendo fricción, el Clostridium se levanta de la mano y el agua lo barre, ¿sí? Él Ya, se va, pero ya. el Clostridium no se mata. Y con el alcohol, si tú te echas alcohol en presencia de estos pacientes, pues lo que haces es fijarla más de la mano. O sea, no podemos utilizar el alcohol, tenemos que utilizar agua y jabón.
Ok, entonces súper importante eso, o sea, la higiene de manos nos acompaña en esa remoción de bacterias, productos antibacteriales nos acompañan en esa eliminación de bacterias, pero hay unos más detallados o más específicos que son las esporas. Y ahí la recomendación es higiene de manos a base de agua y jabón para remover la misma. Ujú, así es. Hablamos entonces de bacterias, Víctor, y cuáles son esas bacterias que viven en las manos y cuáles son entonces las que se eliminan con el lavado. Sí, nosotros tenemos bacterias, como les decía ahorita, normales en nuestro cuerpo. Entonces podemos Sí. hablar de una flora normal, que es la que mantenemos, ¿cierto? Pero hay una flora que es la flora transitoria. Entonces, para eliminar esa flora transitoria y disminuir la flora normal y evitar así que podamos transmitírselo al paciente, pues utilizamos la higiene de manos. Es normal que tengamos entonces habitualmente en la piel estas bacterias, pero cuando hay procesos que de transmisión se provocan entonces las infecciones. Y esas infecciones, como les dije ahorita también, están por cualquier tipo de germen, en este caso bacterias o virus. Predominantemente están los gérmenes gram positivos, como los estafilococo aureus o epidermides, que están precisamente ubicados pues en la piel. Hay flora que es transitoria, esta flora es variable, está compuesta por gérmenes que son colonizados en un determinado sector. Pueden incluir bacterias potencialmente patógenas Ya, para el individuo, para las personas. Entre ellas componen el estafilococo aureus y en menor cantidad los bacilos gram negativos como los Enterobacter o Acinetobacter. perfecto, perfecto. Bueno, Víctor, la pregunta que viene creo que es muy importante y es, durante la pandemia también se vio un boom del alcohol como tal, ¿cierto? Vimos que los tapabocas se agotaron en días contados, luego también el alcohol etílico se agotó, pero las personas empezaron a usar el alcohol etílico para desinfectar sus manos. Entonces la pregunta, Víctor, ¿es bueno utilizar ese alcohol puro en manos para desinfectarlas? Bueno, el alcohol puro, que sería pues como al 100%, y uno diría que eso es alcohol como industrial, definitivamente pues no tiene ninguna indicación de usarse en las manos. Esos Ok, alcoholes se utilizan a nivel de fábricas y laboratorios, eh, pues para hacer sus procesos. Nosotros podemos utilizar alcoholes hasta el 70%. La Organización Mundial de la Salud y el CDC de Atlanta recomiendan que el alcohol para las manos sea mayor al 60%. ok, Entonces nosotros podemos utilizar ese tipo de alcoholes. Hay que tener presente cuando nos entreguen un alcohol. Y ahorita precisamente como lo mencionabas, con la escasez que hubo el año pasado, que ujú, uno iba a una farmacia y no encontraba alcohol, y si lo encontraba un frasco de 1 litro que costaba 900 pesos, ya lo estaban vendiendo por 5 o 10 mil pesos. Entonces, aparecieron una cantidad de personas, inclusive de familias, sí, fabricando estos alcoholes. En la actualidad, pues usted lo que tiene que revisar es si ese alcohol mínimamente o ese preparado de base alcohólica mínimamente tiene un 60% de alcohol para ser utilizado. Ahora, si tiene menos, pues utilícelo en la casa, pero a nivel hospitalario debe ser entre el 60 y el 70%. perfecto. Y yo creo que también es importante, Víctor, recalcar algo y que no quiero que se nos pase y es de pronto cuando utilizamos alcohol puro como tal en las manos y este no tiene un humectante o un emoliente, me imagino que se resecan las manos o puede causar irritación y rasgar la piel y generar como alguna afectación. ¿Eso es cierto, Víctor? El alcohol es conocido por su capacidad de resequedad, ¿cierto? O sea, no es desconocido que las personas lo utilizan precisamente inclusive para el tema de limpieza. Ok, Y lo que hace es resequedad. Muchas personas utilizan el alcohol puro,
¿cierto? El alcohol puro Ujú, pues es al 70%, el alcohol antiséptico pues al 70% ok, y ya lo están utilizando para las manos. Antes no se utilizaba, pero con el tema del COVID-19 pues entonces aparecieron una cantidad de ejercicios o prácticas, entre ellas utilizarlo de esa manera. La recomendación definitivamente es tener un alcohol con emoliente, así como lo dijimos al principio, eh, porque si no, entonces empiezan a presentar resequedad. La resequedad abre la posibilidad de que tenga dermatitis y termine no con una dermatitis solamente superficial, sino inclusive con una dermatitis abrasiva, que ok, inclusive se vea la piel, que tenga sangrado y, ¿por qué no?, una infección en la mano. listo, perfecto. Bueno, pasemos a otra pregunta y es, en el sector salud, ¿cuáles son, Víctor, esas indicaciones importantes para cada uno de los momentos en los que se deben lavar las manos? Bueno, el lavado de manos, básicamente agua y jabón debemos utilizarlo, ¿cierto? Esos momentos son los que aprendimos, por ejemplo, en casa, los que nos Ujú, enseñó papá y mamá, ¿sí? O los que nos enseñaron también en la escuela. Y es básicamente, pues, antes y después de utilizar el sanitario, antes de preparar alimentos, antes de comer, le decía a uno la mamá cuando llegaba de la calle, de jugar o de venir del colegio, mamá, ¿qué hay para comer? Antes de ajá, comer, ya se lavó las manos, ¿cierto? O sea, casi que la mamá lo incitaba a uno al tema del lavado de manos de manera inmediata. Ahorita está muy presente el tema de las mascotas. Entonces, después de tocar la mascota, hay que lavarse las manos. Después de tener contacto con dinero, yo creo que todos hemos escuchado que el dinero es perjudicial para la salud. Pues compra la salud, pero no nos la da, ¿cierto? ajá. El tema de sacar la basura, de recoger la basura. Y ahora estos temas de la enfermedad con el COVID nos han enseñado que también después de estornudar, después de toser, ¿sí? O cuando tengamos las manos visiblemente sucias. En el hospital, a nivel hospitalario, tenemos que Ujú. hablar de cuando llegamos a la institución, nos tenemos que hacer el lavado de manos. Cuando estén visiblemente sucias con fluidos corporales, cuando estemos en presencia de pacientes colonizados, infectados de Clostridium difficile y cuando, pues, por supuesto, ya me vaya a ir de la institución para la casa. Perfecto. Sí, no, yo creo que ese es algo sumamente importante, Víctor, y es la pandemia nos enseñó o nos abrió los ojos, más bien es la expresión en cómo debemos higienizar nuestras manos y que lavarnos las manos, por simple que parezca, es algo que nos ayuda mucho en evitar esas posibles enfermedades. O sea, yo creo que esta coyuntura que estamos viviendo, vuelvo, insisto, nos abrió los ojos para ser juiciosos en esa higiene y lavado de manos. Alejo, inclusive no es solamente echarse agua y jabón, ¿sí? Ujú, Es realizar una buena técnica de higiene de de manos acuerdo, y un tiempo específico. Ahorita la Organización Mundial de la Salud está sacando pues su eslogan, segundos que salvan vidas. Y es ajá, verdad, no se demora mucho el lavado de manos, pero hay que invertirle esos segundos a sí. un buen lavado de manos para poder tener unas manos seguras. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, no, estas preguntas se nos empiezan como a pegar de una manera muy interesante y es porque entonces la siguiente es, Víctor, ¿cómo la higiene de manos puede reducir las infecciones dentro de la institución? Entonces, básicamente es cómo esta magia que hay detrás de un correcto lavado de manos hace que las infecciones dentro de una institución disminuyan. Sí, las infecciones son multicausales. O sea, decir que el tema de la higiene de manos va a ser solamente el milagro de disminuir las infecciones, no es tan cierto. Hay personas que se dedicaron a estudiar cuánto podría disminuir las infecciones el lavado de manos. Hay una conclusión, es que solamente llegarían al 50%, pero es Ujú, un 50%, es un alcance importante porque las demás acciones que se desarrollan a nivel institucional, pues obliga a la institución a invertir más dinero que el lavado de manos con agua y con jabón.
Inclusive, pues eso ya está descrito. La Organización Mundial de la Salud acogió la experiencia del doctor Didier Pitet. Él es médico infectólogo del Hospital de Ginebra, Suiza. Es el creador del programa Salva Vida, Lávate las Manos. Y él en su institución tenía los mismos problemas que todos tenemos en nuestras unidades de cuidado intensivo. Y son las infecciones asociadas a la atención en salud. Él realizó una estrategia y encontró que aumentando el consumo de alcohol, que pasó como de 3 litros a 15 litros por 1000 días paciente, y aumentó la adherencia a higiene de manos, y uno creería que uno necesita una adherencia muy alta de higiene de manos para disminuir las infecciones, y él lo logró solamente llegando al 66%. ¿Qué logró? Importante, Ajá. disminuir la prevalencia a las infecciones asociadas a la atención en salud, y la incidencia, disminuyó la incidencia de estafilococo aureus resistente a meticilina en su unidad de cuidado intensivo. Entonces, este es un ejemplo que acogió la Organización Mundial de la Salud, y con este ejemplo fue que montó la estrategia multimodal. O sea que sí se puede lograr siempre y cuando usted pues desarrolle un programa, una estrategia. Perfecto, o sea, el señor Didier Pitet, o doctor Didier Pitet, eh, básicamente creó y formuló un programa en donde lo que hizo fue que al seguir llamémoslo de esta forma, siguiéndolo al pie de la letra, podemos dentro de nuestra institución aumentar la tasa de adherencia al protocolo de higiene de manos y por ende reducir las infecciones nosocomiales en la institución. Sí, inclusive él en el programa, cuando empezó a desarrollarlo, él le hizo una pregunta pues a su equipo de trabajo, y es, Ajá. qué estamos haciendo mal? Y encontraron una situación, y es que no tenían alcohol, ¿cierto? Pues ellos no, ellos tenían era jabones antibacteriales y antimicrobianos, y empezaron a revisar, y encontraron que había una cosa mucho más rápida, porque utilizar, por ejemplo, el lavado de manos con jabones antimicrobianos o antibacteriales, un estudio realizado demostró que si un funcionario de salud desarrolla el lavado de manos juicioso en 12 horas de trabajo, 2 horas la Ajá, dedicaría solamente al lavado de manos, 2 horas. Entonces, impresionante. definitivamente lo que había que hacer era cambiar o transformar el tema de la higiene de manos, y él con su equipo de trabajo desarrollaron el tema del preparado de base alcohólica, y así es mucho más fácil y dura menos tiempo la limpieza de las manos. No, esto está demasiado interesante, Víctor, y por eso te voy a pedir más detalle. Y el detalle es la siguiente pregunta, y es entonces, expliquémosle a la audiencia cuáles son esas estrategias del sector salud que se aplican para mejorar precisamente esa adherencia al lavado de manos. Bueno, la, la estrategia que nosotros pues utilizamos y que se está difundiendo a nivel mundial es a través de la Organización Mundial de la Salud, y se llama la estrategia multimodal para la mejora de la higiene de manos. La estrategia es gratis. Usted puede tener los documentos, la publicidad, lo que necesite acerca de la estrategia lo tiene la Organización Mundial de la Salud disponible, totalmente gratis. Lo único que hay que hacer es pues desarrollarlo, tener la voluntad administrativa, asistencial y por supuesto política de desarrollarlo. Consiste en desarrollar, ellos se basan sobre el día de hoy. El día de hoy es Ujú. el 5 de mayo. Día 5, mes 5, y se basa sobre 5 componentes, 5 momentos de higiene de manos, 5 fases, y desarrollalo en 5 años. ¿Sí? Ya. Miren que la estrategia no es solamente montalo un ratico. A nosotros inclusive nos ofrecieron montarlo, y el gerente de la época, y estoy hablando hace 7 años, Sí. nos dijo, necesito que me monten la estrategia y la desarrollen en 3 meses. Nosotros empezamos a estudiar, y a los 3 meses lo que le mostramos es que necesitamos era 5 años para desarrollarlo. Entonces, eso es, y nos ha ido bien. Miren, pues ya llevamos 7 años con la estrategia y tenemos muy buenos resultados. Lastimosamente el tema de pandemia nos bajó un poquito.
Entonces, está los 5 componentes de la estrategia. Hay que desarrollar 5 fases. Esas fases se desarrollan en un año y hay que desarrollar los 5 momentos de la higiene de manos. Recordemos que los 5 momentos son 2 antes y 3 después. Antes de contacto con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo a contacto con fluidos corporales, después de contacto con el paciente y después de contacto con ese entorno del paciente. Y enfatizar mucho que hay que hacerlo en el punto de atención, que es donde está el paciente. Esto se tiene que acompañar, porque esto no puede ser solamente montar o decir que vamos a montar la estrategia. Una de las cosas que nos dicen los compañeros de trabajo es que no hay con qué, entonces hay que revisar la infraestructura. ¿Qué Ok. tenemos de lavamanos, de dispensadores, de jabones, de toallas en cada servicio? Y que estén en el punto de atención, que estén disponibles, que las personas los cambien, que haya quien los cambie. También nos dicen, no, venga, es que usted a mí no me ha dado capacitación. Entonces hay que reforzar muchísimo el tema de conocimiento en el personal, darle la capacitación. Y no solamente una vez, casi que hay que repetirle la capacitación por ahí unas 2 veces. Nos invitan a que lo realicemos Sí. el 5 de mayo en la celebración del Día Mundial y el 15 de octubre en el del lavado de manos. También hay que aumentar la adherencia y esa adherencia se aumenta si yo brindo la capacitación y aumento el consumo del preparado de base alcohólica. También se acompaña de ese compromiso de la institución. Entonces hay que decirle al gerente, hay que decirle al subgerente, al de compras, señores, venga, comprométase con nosotros, porque esto no se hace solamente montando una campañita, al de comunicaciones, y que hay que informarle y hay que decirle qué es lo que necesitamos. Entonces, esta estrategia se acompaña de muchos actores. No se puede hacer solo, no lo puede hacer una sola persona, a menos de que la institución sea una institución pequeña, ¿cierto? Una sola persona inclusive puede desarrollar muchas acciones, entre ellos esta Ujú. estrategia multimodal. Entonces, la invitación es a desarrollarla. Perfecto. Y yo creo que como todo en la vida de Víctor es constancia. O sea, como lo mencionas, es constancia, un orden, un protocolo y un proceso establecido, un entrenamiento y una capacitación constante y lo demás pues que conlleva como esta actividad. Eh, Ay, Alejandro, dale. una anécdota que yo tengo es, una anécdota es con una de mis auxiliares de Ajá. enfermería que pues se va a trabajar muy animada, ¿cierto? Y ya por ahí a las 3 de la tarde viene abrumada, viene cansada y entonces viene y ella es cristiana Sí, y sí. viene y me dice, jefe, yo ya no aguanto más. ¿Cuántas veces hay que decirle al personal que haga bien las cosas? Entonces, pues yo me le meto por el lado cristiano y el lado religioso y le digo, perdóname, cuéntame una cosa. El Señor dijo que cuántas veces había que hacerlo. Dice por ahí la Biblia que 70 veces 7. ¿Cuántas te faltan? Entonces, adelante. Esto no puedes fallecer, ¿sí? Esto hay que hacerlo Sí, todos sí. los días. Todos los días hay que ir, dar capacitación, acompañar a la gente, porque las personas no conocen efectivamente cómo se desarrolla. Entonces, hay que acompañarlos en esto. No, qué buena anécdota, Víctor. Qué buen símil ahí el que nos compartes. Yo, para entrar a la otra pregunta, Víctor, yo creo que hemos hablado de pasos, ¿cierto? Hablamos mucho de procesos y generalmente, pues para cumplir las cosas se requiere un orden, ¿cierto? Eh, el protocolo de higiene de manos se debe hacer en el mismo orden, es decir, cuando nos enseñan el frote de las palmas, ojo con las áreas de las uñas, es decir, los pasos que están implicados dentro del proceso de higiene de manos se debe hacer en ese mismo orden. Bueno, no hay ninguna evidencia que nos diga que tenemos que pasar de uno a otro por, por alguna circunstancia. Simplemente, pues este orden es básicamente para tener una recordación. No sé, más de uno de ustedes, de los que está en este momento, eh, conduce o aprendió a conducir auto o moto. Y usted cuando aprendió,
pues entonces el señor que le enseñó, la señora, le decía meta primera y usted bajaba la cabeza para poder mirar la palanca, mirar abajo y demás, pero ya con el tiempo usted ya lo tiene tan instaurado Ajá. que usted se monta al carro, lo prende, llega a la casa y no sabe cómo llegó, porque ya lo tiene, ya usted lo desarrolla tranquilamente. Entonces, la idea del protocolo de realizar palma, dorso, Ujú. interdigitales, el candadito, dedo pulgar y por último los pulpejos, es desarrollarlo, a tenerlo en orden, es para generar recordación. Usted genera Ok. recordación y su cerebro, cuando usted vaya a realizar la acción de la higiene de manos, se eche el alcohol o se lave las manos con agua y con jabón, su cerebro no va a estar pensando en cuáles son los pasos. La organización o una institución nos dice a nosotros, cante el cumpleaños y cuando cante el cumpleaños vaya haciendo los pasos. Ya. Pero ojo, no lo vaya a cantar al lado de un paciente, porque usted lo canta al lado de un paciente y entonces lo va a mirar extraño y va a decir, ¿por qué me está cantando el cumpleaños ahorita en mayo si yo cumplo en diciembre? ¿Será que me voy a morir? Sí, hay estrategias para recordarlo, Ya. hay estrategias. Y una de ellas es la que ofrece pues la psicología y es que si usted lo desarrolla por 21 días bien juicioso, eso va a generar recordación. Perfecto. No, mejor explicado imposible. Víctor, me voy a meter una pregunta ya un poco más técnica, que considero que es muy importante que quienes nos acompañan acá en el webinar lo tengan claro, y es esa diferencia entre un jabón antibacterial y un jabón cosmético. Entonces yo quisiera, Víctor, que nos dijeras en qué momento se debería lavar uno las manos con el jabón antibacterial o en qué momento se debería lavar las manos con el jabón cosmético y esa diferencia entre ambos productos. Bueno, los dos productos tienen una función y es básicamente eliminar o barrer la suciedad de la mano. Esa es la principal. Ahora, el jabón antibacterial o jabones antimicrobianos pues tienen la función de eliminar bacterias, virus y gérmenes de la mano. ¿Qué sucede con esta situación? Y es que si usted en su institución también está utilizando el antibacterial, entonces está aumentando la carga de químicos en su mano. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud y el CDC de Atlanta? Si usted Ujú. está utilizando un preparado de base alcohólica o alcohol glicerinado o gel antibacterial, no debe usar jabones antimicrobianos o antibacteriales, sino jabones cosméticos. ¿Y qué hizo la FDA? La FDA desde el año 2013 o 2015, no recuerdo ahorita la fecha, pero ya hace mucho tiempo, retiró los jabones antibacteriales y antimicrobianos del mercado, de los mercados, no de las Ujú. áreas hospitalarias, pero sí del mercado. O sea, le dijo a la población en general, no necesita utilizar jabones antimicrobianos o antibacteriales. Lo que hay que utilizar es jabones cosméticos y el preparado de base alcohólica. De esa manera va a ser más efectivo, porque los alcoholes, el alcohol, de manera inmediata, cuando usted se lo coloca en la mano, elimina el 99% de las bacterias. Ujú. Parezco vendedor de jabón, pero no lo es. Pero eso es una realidad, disminuye de manera inmediata, mientras que los jabones antimicrobianos y antibacteriales están por debajo, no pasan un poco del 50% de la disminución de las bacterias y los virus que hay allí en la mano. Importante tener claridad que la clorexidina sí tiene un efecto residual por 2, 3 o 4 horas, dependiendo de qué clorexina utilice. Y yo creo, Víctor, que también es una realidad y por eso es muy importante educar al público que tenemos acá conectado y es entender el complemento perfecto que se genera entre jabón cosmético y el gel antibacterial, que si hay instituciones, llámese por sus procesos o por sus gustos o necesidades específicas que requieren de un jabón antibacterial, creo que lo más importante es que a esas personas se les eduque y se les recomiende cómo debe ser el uso adecuado de ese jabón antibacterial, que no lo pueden usar como un jabón cosmético con esa misma frecuencia, porque pueden presentarse esos casos, como tú bien expresabas, de una irritación o una posible resequedad en la piel y demás. Por supuesto. Perfecto.
Bueno, Víctor, y yo creo, ahorita que nos contabas un poco de esa historia del doctor Didier Pitet, de cómo nace el programa multimodal de higiene de manos y demás, me parece muy interesante conversar acerca de esa historia que sucede, si mal no recuerdo, en el África subsahariana o en estos países de pronto con economías un poco más frágiles o economías pobres y entendamos la expresión. Pero entonces la pregunta es, en esas áreas donde no se cuenta con agua potable, ¿qué tan efectivo puede ser el lavado de manos? Sí, bueno, pues tú mencionas el África, pero te cuento pues que nosotros aquí en Colombia también tenemos áreas donde no tenemos agua potable aún, teniendo una hidrografía impresionantemente grande y que todo el mundo está mirando hacia Colombia. Pero definitivamente no tenemos en algunos lugares agua potable. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, con los diferentes países y la ONU, crearon una cosa que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay uno que es el número 5 y Ujú. solicita que los países trabajen para tener agua limpia y saneamiento. Los dos, ¿por qué? Porque se tienen que acompañar, porque definitivamente uno no va sin el otro. Una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable ni saludable, ¿sí? Dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada para lavarse las manos. O sea, es impresionante a nivel mundial lo que sucede. 600 millones de personas aún depositan sus heces al aire libre y no precisamente porque Mm, estén haciendo camping, ¿sí? de Sino acuerdo. que es que no tienen dónde. Entonces lo que hay que buscar es la mejora en este tema y definitivamente pues hay que lavarse con agua limpia. Ujú. Lavarse con agua sucia dejaría mucho que desear de esa mano si va a comer, ¿sí? Y si no tiene dónde lavarse. Lo que hay que hacer es utilizar pues algunos tipos de sistemas. Inclusive pues hay que ofrecer el tema de la caneca, colocarle la llave, que tenga tapa, filtrar el agua, utilizar algún tipo de filtro, así sea natural, o inclusive hasta hacer filtros hechizos y utilizar algún tipo de mecanismo de desinfección del agua, como puede ser el famoso hipoclorito. Ya, perfecto. Bueno, Víctor, y para terminar con unas preguntas que teníamos establecidas, ¿cierto? Pero ahorita vamos a abrir un espacio para hacer unas preguntas que nos deja el público. Esta pregunta requiere que nos expliques cuáles son esos componentes esenciales que debe tener un jabón de manos para que el lavado sea efectivo. O sea, básicamente, ¿cuál es esa composición genérica de un jabón de manos para que el lavado de manos sea efectivo? Ok, recordar que cualquier tipo de jabón, cosmético, antibacterial, antimicrobiano, nos sirve para la función que es limpiar la mano, eliminar la suciedad que hay en la mano. Ujú. ¿Qué características debe tener? Especialmente una que sea neutro. ¿Sí? Ese jabón neutro va a permitir que las personas lo sigan utilizando y no les vaya a provocar algún tipo de dermatitis en la mano. No debe ser a nivel hospitalario, nosotros no utilizamos jabones antimicrobianos o antibacteriales para lavarse las manos. Definitivamente pues utilizamos el jabón cosmético y el antibacterial. Inclusive en el tema quirúrgico, nosotros utilizamos un preparado de base alcohólica con Ajá. una combinación de un antimicrobiano que es la clorexidina, pero no utilizamos jabones antimicrobianos y antibacteriales. Hay que tener en cuenta algo, y es que hay personas que les gusta, ¿sí? Ya. Entonces va a ser complicadito quitarles eso de su ejercicio profesional. Pues entonces permítale a ellos que tengan. Ahora, debemos ayudar a la carga de químicos que hay en la mano. Entonces, ojo con esa carga de químicos. Si utilizamos, por ejemplo, los jabones con olor, Ujú. entonces eso implica que le tengamos que colocar algún aditamento más, otro químico más. Y ese químico no solamente afecta la mano,
sino que va a afectar también el tema de alcantarillado, de las aguas residuales que van a contaminar a otras aguas. Entonces hay que tener en cuenta que no tengan ese tipo de olor. Eh, que las personas lo acepten, ¿cierto? O sea, que hay que hacer pruebas con el equipo de trabajo, con las personas que todos los días se lavan las manos, que por ejemplo con las personas de cirugía o unidad de cuidado intensivo. Definitivamente no usar jabones que sean con triclosan, ¿sí? Perfecto. Ya está negociado a nivel internacional, no más triclosan, ¿sí? Ese triclosan nos hizo bastante daño. En caso de no tener los preparados de base alcohólica, como les decía ahorita, no utilizar alcoholes, pues entonces hay que utilizar jabones antibacteriales o jabones antimicrobianos. Perfecto, Víctor. Vamos a pasar entonces a algunas preguntas de la audiencia. Hay muchas, están muy interesantes, pero obviamente por motivos de tiempos no vamos a poder responderlas todas. Vamos a responder unas 3 o 4 que te quiere dirigir el público. Entonces, alguien nos copia y dice así, no sé si ya lo revisaron, hay una tendencia en Perú de crear un alcohol gel del 70% y lo mencionan como si es el ideal. ¿Qué es lo que pasa? La OMS recomienda que la creación de este gel debe cumplir un rango entre el 60 y el 80 y eso hace de un gel efectivo. Entonces, quieren tu apreciación como de ese porcentaje de alcohol que tanto infiere el moverse en ese rango. Bueno, el porcentaje de alcohol, el que es efectivo, nos recomienda que sea del 60%. Si usted lo quiere llevar al 70%, pues es como el rango permitido. Ajá, Cuando yo inicié hablábamos de tener alcoholes al 65, 68, inclusive al 70%. Pero pues la Organización Mundial de la Salud, precisamente por la necesidad de tener alcoholes disponibles y la materia prima estaba escaseando, empezaron a hacer la revisión de si disminuir el porcentaje de alcohol era efectivo, tan efectivo como el 70%. Y efectivamente llegaron al 60% y dijeron hasta el 60%. Ahora, ya. puede ser que lleguemos a tener alcohol por debajo del 60% y puede ser efectivo para algunos gérmenes. No lo estoy negando, ¿cierto? Ujú. Tanto así que podríamos decir que un alcohol al 30, al 40% sea efectivo para el COVID-19, ¿cierto? Eso alguien lo debe estar estudiando, porque la idea es que no tengamos tanto porcentaje en el alcohol, ¿sí? En el preparado de base alcohólica. De esa manera, pues optimizamos también el recurso que debe estar también bien escaso. Por ahora, tener el alcohol al 60% es un rango permitido. Es muy bueno tener ese alcohol al 60%. Perfecto, Víctor. Vamos por otra pregunta y esta es muy interesante. Ahorita cuando veíamos los diferentes tipos de gérmenes y de microorganismos patógenos, una pregunta es, ¿de dónde proviene la espora Clostridium difficile? Ok. Eh, la espora normalmente se aloja en intestino grueso. Ya. Entonces, esta espora, si una persona pues, la tiene y se prolifera, esa persona va a tener diarrea. Al no tener una buena educación en el tema de higiene de manos y eliminación en el sanitario, pues entonces la espora se puede multiplicar y puede salir a otras partes. A nivel hospitalario, ¿qué nos puede suceder? Que los pacientes se contaminen del Clostridium difficile, básicamente sí, tiene estas condiciones. Una hospitalización prolongada y en esa hospitalización prolongada tiene antibióticos por mucho tiempo. Entonces esos antibióticos van a ayudar a que el intestino se prepare para recibir este Clostridium difficile. Y básicamente el Clostridium difficile se va a transmitir a ese paciente por nuestras manos. Usted le llega a ese paciente con una comida, usted no se lavó las Ujú. manos y había otro paciente con Clostridium difficile, usted le pega el Clostridium difficile y usted se da cuenta que lo tiene o que posiblemente lo tenga porque ese paciente en su hospitalización no tenía diarrea y ahora presenta una diarrea que no se sabe de dónde es. Se manda a estudiar la materia fecal y posiblemente allí aparezca el Clostridium difficile. Perfecto.
Hay otra pregunta del público, Víctor, y es, hay personas que sufren de dermatitis y muchas veces sienten un miedo o tienen un miedo de lavarse las manos fuera de casa. A esas personas que sufren de dermatitis, ¿recomiendas algún producto o hay algún producto específico que pueda ayudarles? Bueno, la recomendación es básicamente, pues, primero consultar con el médico, colocar algún tipo de crema de manos en la mano para que mejore el tema de la suavidad y empecemos a retirar esa dermatitis. Pero hay que, más que un producto, pues productos hay muchos, inclusive productos hay de peso y de millones de pesos. Lo que hay que hacer es cuál es el producto que a mí me gusta y cuál es el producto que a mí me sirve, ¿sí? Yo puedo tener una crema de manos que me venda una empresa a través de una revista y esa es la que me gusta, o la que yo compro en la esquina, ¿cierto? Esa es la crema de manos ideal para usted. Eh, Importante es qué está sucediendo en mi mano que me está provocando dermatitis. Sí. Si es, por ejemplo, en la casa, entonces hay que revisar si yo estoy utilizando un jabón para las manos, para lavarme las manos, o estoy, por ejemplo, realizando oficios de la casa con productos que son abrasivos para las manos y no estoy utilizando unos guantes. Y a nivel Ujú. hospitalario, nosotros hemos detectado que el tema del lavado de manos con el jabón es el que más provoca dermatitis. Y cuando vamos a mirar, lo primero que miramos es que la técnica de higiene de manos, se utiliza bien la técnica y en ese punto importante está es el retiro del jabón, o sea, hacer un buen enjuague y un buen secado de las manos, porque si usted no se seca bien las manos y se pone los guantes, entonces la humedad ayuda no solamente a que tenga proliferación de bacterias, sino a una dermatitis. Perfecto, perfecto, Víctor. Este primer espacio de preguntas ya lo damos por terminado. Una conversación muy interesante, creo que hemos aprendido mucho. Y ya entonces para entrar en esa recta final del webinar, vamos a entrarnos un poco más en la marca de familia institucional y vamos entonces a profundizar en nuestras soluciones. Eh, para aquellos quienes de pronto están pensando, hey, no me respondieron la pregunta, tranquilos, todas las preguntas se van a responder por mail, no las podíamos responder todas por temas de tiempo, pero la respuesta les llegará. Listo, entonces vamos a continuar en el webinar, profundicemos en las soluciones de la marca familia institucional. Entonces, comencemos con el segmento de jabones. Hay muchas preguntas que rondan en el mercado y es, hey, jabones ecológicos existen, productos que estén dermatológicamente comprobados. ¿Qué marca me ofrece sistemas higiénicos y seguros? ¿Qué marca tiene sistemas elegantes para todo tipo de públicos? Hay productos que den esa remoción, esa eliminación de bacterias, jabones amigables con el medio ambiente y sistemas que generen ahorro y rendimiento. La respuesta a todas estas preguntas desde la marca familia institucional es sí. Y los vamos a invitar a conocer entonces cuáles son esos sistemas con los cuales hoy contamos. Entonces, nosotros dentro de la marca tenemos jabones en espuma y jabones líquidos. Dentro de los jabones en espuma tenemos cosmético y tenemos antibacterial. Y dentro de los líquidos tenemos jabones cosméticos, cosméticos de extra higiene e inclusive uno de cabello y cuerpo. Desde la marca Familia Institucional, nosotros apalancamos todos nuestros sistemas desde tres pilares fundamentales, que son el pilar de la higiene, el pilar del rendimiento, el pilar de la seguridad. Y todo sistema de familia institucional empata y hace clic de una manera directa con cada uno de estos pilares. Desde los jabones, veamos entonces cómo a partir de estos diferentes pilares se apalanca. Entonces, en higiene que tenemos, todos nuestros jabones cuentan con una válvula unidireccional que se integra al repuesto. ¿Qué significa válvula unidireccional? Lo que sucede es que cuando nosotros estamos consumiendo el producto, la válvula expulsa el mismo. La válvula expulsa el producto. ¿Y qué pasa? No permite que el aire
ingrese al mismo, es decir, no permite que la contaminación que puede haber en el ambiente ingrese al producto. Adicional a que esa válvula unidireccional va compactando el envase a medida que yo utilizo el producto y por ende prácticamente termino gastando hasta la última gota. Otro factor importante dentro de la higiene, la remoción y eliminación de bacterias. Reconozcamos la diferencia y recordemos lo que nos dijo Víctor. Remoción de bacterias es con jabón cosmético. Yo hago el enjuagado de manos. ¿Y qué pasa en el enjuagado de manos? Pues que el microorganismo, por una parte, se está adhiriendo a la partícula de jabón y por otra parte se está adhiriendo al agua. Y ahí es cuando se produce la remoción de bacterias. Con un producto antibacterial, en este caso jabón antibacterial, es que se da la eliminación de bacterias. Pasamos al pilar entonces de rendimiento, dosis controlada. ¿Qué significa esto? Todos nuestros sistemas entregan una dosis uniforme, es decir, no cambia por push, no cambia de acuerdo al uso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con jabones de refill, con jabones reenvasados o con jabones, digamos, que tienen otro sistema? Esa dosis no puede estar controlada. ¿Y eso qué va a afectar? Va a afectar el rendimiento, no solo del producto, sino también de la institución. Y vuelve y juega, no solo desde el producto, sino también lo económico, porque si este no tiene un gasto conforme, un gasto constante, pues digamos que el bolsillo también se nos va a ver afectado. Botella colapsible, desde el rendimiento, ahorita lo hablábamos. ¿Qué es una botella colapsible? Recordemos, a medida que gasto el producto, ella se va comprimiendo. Algo muy importante acá y que de una vez entrelazamos con factores ambientales es que nuestras botellas se compactan en casi un 70%. Imaginemos un camión que recoge las botellas y las lleva a un sitio de reciclaje. ¿Cuántas botellas cabrán de familia institucional a comparación de una botella que no sea colapsible? Muchas más. Entonces estamos obteniendo una eficiencia en esos costos logísticos, en esos costos de reducción de materias que van a dar a una zona de reciclaje. Vámonos para el pilar de seguridad. Y hablamos de que todos nuestros jabones tienen una fórmula balanceada con ingredientes que protegen la piel. Ahorita Víctor nos hacía caer en cuenta de la importancia de tener productos que protejan nuestra piel. Nuestros jabones cuentan con humectantes, emolientes especiales para manos que nos ayudan a proteger las mismas y evitar que esa posible irritación o posible resequedad se genere. Siendo un poco más técnicos y yendo un poco más allá, algo que ustedes tienen que revisar siempre en la compra de un jabón es que este tenga un nivel de pH entre el 4.5 y el 5.9. ¿Por qué? Ese rango es donde permanece el pH de las manos en equilibrio. ¿Y qué pasa si llegáramos a comprar o a utilizar un jabón que esté por fuera de este rango? Sea que el producto sea más alcalino o sea que el producto sea más ácido, es ahí donde los casos de irritación o resequedad se pueden empezar a dar. Productos dermatológicamente comprobados, importantísimo para la audiencia que nos acompaña hoy. Siempre, siempre preguntemos por ese certificado dermatológico. Hoy todos nuestros productos están comprobados dermatológicamente. Y adicional, para terminar desde el eje de la seguridad, contamos con sistemas antivandálicos, una chapa, una llave de seguridad que evita esa pérdida de producto. Entramos entonces también al segmento de geles y es, bueno, eliminación del 99.9% de bacterias. Hay un porcentaje de alcohol asegurado. Seguimiento a una recomendación de organizaciones mundiales como son la Organización Mundial de la Salud y como son el CDC, que son los Centros de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Vuelve y juega. ¿Quién ofrece sistemas higiénicos y seguros? ¿Quién me puede decir esa generación de ahorro y rendimiento? ¿Quién me puede dar productos dermatológicamente comprobados? Y en el caso del gel, importantísimo, ¿quién me puede dar ese secado rápido? Yo creo que para nadie es un misterio que no hay nada peor que un gel pegotudo o pegachento que lo único que hace es hacerle coger pereza al producto y por ende ahí es cuando esas tasas de adaptabilidad al protocolo de higiene de manos se pueden empezar a disminuir y por ende es cuando las tasas de las infecciones nosocomiales pueden empezar a subir y es por eso, porque la persona que necesita usar el producto no se siente a gusto con este. Entonces, todas estas preguntas, la marca Familia Institucional vuelve a decir, sí,
vuelve a generar un afirmativo. ¿Y qué tenemos nosotros entonces desde estos sistemas con respecto a los tres pilares que vimos? Entonces, desde la higiene, eliminamos el 99.9% de bacterias. Específicamente son 9 cepas las que hoy el gel antibacterial de familia institucional elimina. Tenemos el cumplimiento de porcentaje de alcohol gracias a la recomendación de la OMS y el CDC que Víctor nos decía. Estamos en ese 60-80% que hace un gel antibacterial efectivo para la higienización de las manos y eliminación de bacterias. También nuestro sistema dispensador cuenta con la válvula unidireccional que lo que va a hacer es entregarnos esa dosis controlada que tocamos en el rendimiento. Y finalmente que cuando hablamos del mundo de geles, hablamos de una higiene instantánea sin agua. Recordemos que es el complemento perfecto para ese jabón cosmético y es el complemento perfecto para cuando no tenemos acceso a una estación de lavado o está lejos de nosotros. Es allí donde el gel antibacterial entra a jugar como protagonista. Y desde la seguridad, que es un producto dermatológicamente comprobado, y vuelve y juega el secado rápido, importantísimo. El secado rápido lo único que hace es traer beneficios para la institución y para quien utilice el producto. ¿Por qué? Porque de esa manera se siente a gusto con el mismo y vamos a mejorar esa tasa, la adherencia al protocolo de higiene de manos y por ende vamos a disminuir esa tasa de infecciones nosocomiales al interior de las instituciones de salud. Para empezar a cerrar el webinar, y con esto ya nos vamos despidiendo, queríamos de todos modos recalcar esos atributos y beneficios diferenciadores que la marca Familia Institucional posee. Al principio hablábamos de 3 pilares fundamentales, que son la higiene, la seguridad, el rendimiento, pero no se nos puede quedar por fuera la sostenibilidad. La sostenibilidad desde hace unos años está para quedarse, es una responsabilidad, es un compromiso, y no solo Familia Institucional como marca lo tiene, sino también el grupo familia, que es el grupo al que pertenece. Entonces, para recapitular y cerrar el webinar, desde higiene, ¿qué tienen nuestros sistemas? Hablamos de dispensadores touch free. ¿Qué significa esto? Que son dispensadores en donde tú solo vas a utilizar y a tocar el producto que vas a usar. Solo vas a manipular la hoja que vas a utilizar en el caso de toalla de manos y papel higiénico. Esto da una sensación de tranquilidad, una sensación de seguridad en que nadie tiene por qué estar manipulando el producto que queda al interior del dispensador. Siempre nuestros dispensadores son de pocas piezas, son de superficies lisas. Nunca van a ver un dispensador de familia institucional con grietas o con huecos o diseños de pronto muy, digámoslo, extrambóticos que puedan generar unos espacios en donde lo único que se va a hacer es una acumulación de mugre y esa acumulación de mugre lleva una poca higiene. Entonces, dispensadores de pocas piezas, fáciles de limpiar y superficies planas. Y obviamente está la remoción y eliminación de bacteria que hemos venido estudiando en el webinar. Pasamos entonces al pilar de seguridad. Vuelve y juega. Dispensadores antivandálicos, gracias a su chapa y a su llave de seguridad. Dispensadores que cubren la totalidad del producto y la válvula unidireccional, que ya aprendimos qué era y espero que todos salgan de acá entendiendo qué es la válvula unidireccional y que preguntemos por ella. Cuando pasamos a la sostenibilidad, contamos con certificaciones medioambientales y esto es algo muy importante. Todos nuestros jabones cuentan con la certificación europea de EU-Flower Ecolabel. ¿Qué quiere decir esta certificación y qué asegura? Que tenemos un mínimo impacto sobre los ecosistemas acuáticos. Les voy a bajar esto a un ejemplo hipotético. Supongamos que al yo hacer el enjuague de mis manos, ese residuo de jabón y agua llega a dar al mar. ¿Qué pasa gracias a esta certificación y gracias a que nuestros productos no utilizamos ingredientes controvertidos, no utilizamos ingredientes controversiales como por ejemplo lo es el triclosan, no utilizamos ingredientes restringidos? Que si ese residuo fuera a llegar al mar, a un lago, a un ecosistema acuático, este no va a hacer daño ni a los peces que viven en él, ni a los corales que viven en él, ni a los organismos que viven en él. ¿Por qué? Porque tenemos unas fórmulas que son biodegradables. Y para terminar, entonces hablamos de rendimiento. ¿Qué tienen nuestros sistemas desde el rendimiento? Un dispensado 1 a 1, es decir, en el caso de los papeles higiénicos y de las toallas de mano, ese precorte y ese sistema dispensado 1 a 1, como el que vemos en pantalla, ayuda a que las personas halen conscientemente el producto que necesitan y no se propicia un alado sin discreción que lo que va a hacer es terminar en
un efecto adverso con respecto al consumo que se dentro de la institución, es decir, un mal gasto de producto. Dosis controlada, lo mencionábamos, siempre es uniforme, ayuda a ese consumo consciente, ayuda a ese consumo educado dentro de la institución y finalmente, pues sistemas que buscan el consumo total del producto. Pues porque si yo cada vez que hago un push, mi botella se va colapsando, cada vez que hago una hoja de papel higiénico, digamos, este rollo se va consumiendo y me va dejando hasta la última hoja. Y lo mismo desde toalla de manos, vamos a ayudar a que nos consumamos hasta la última hoja del producto o hasta el último mililitro en el caso de jabones y geles del producto. Hay algo con lo que quiero cerrar y es, ustedes estarán diciendo, no, bueno, venga, familia institucional está conocido en el mercado como el que tiene el precio por mililitro más alto o el precio por metro más alto. ¿Dónde se genera el rendimiento? ¿Dónde se genera ese ahorro? Quienes están acá con nosotros compartiendo este espacio, se genera desde esto, se genera desde estos pilares, se genera desde estos atributos y beneficios que tienen nuestros sistemas y es ahí donde está el rendimiento, el ahorro y el verdadero bienestar para las instituciones. Les quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en este espacio, darle las gracias a Víctor Vallejo por acompañarnos. Les deseamos una feliz tarde, una feliz noche. Cuídense mucho y un abrazo para todos de parte de la marca Familia Institucional. Que estén muy bien.